a crear una hoja O crear nueva. una base. Una hoja nueva, vamos a crear una pequeña base. Podemos ponerle como título a este gráficos en Excel, algo así. Gráficos en Excel. Nuestra base va a ser algo tipo lo que necesitamos graficar. No sé, yo suelo ver nomás que la gente grafica mucho periodos de tiempo y, no sé, diferentes meses de diferentes años, por ejemplo. Entonces casi siempre mis ejemplos de gráficos son esos datos, digamos, ¿verdad? Podemos hacer uno de esos y después podemos hacer algún que otro dato que ustedes necesiten graficar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí debajo de ese título gráfico en Excel podemos poner meses, escribí un poco así, meses, abajo pone enero, febrero, marzo, es decir, 3 meses, Notita. uno debajo de otro, sí, metele más. Hola jefe, ¿qué tal? Muy ¿Hasta bien, ¿y vos? diciembre? No, sí, puede poner hasta diciembre, no hay Bueno, problema. Sí, sí, poner hasta diciembre ya que estamos, poner más hasta diciembre. no se colgó para ver. Vamos a dejarle más que, darle más luz. Neri, ahorita PowerPoint. Vamos a continuar con el mío, profe. Perdón, perdón. Vamos a continuar con el mío. ¿Y este de quién es? El de Neri, veo. De Neri. Ah, Ahí ya y... puse el mío. Brague, ahora vamos a pasar con voy a poner en pantalla el tuyo. Dale, ahí vos tenés meses, enero a diciembre, bien. Y a la derecha de meses, ahí en B4, quiero que escribas, vamos a suponer que vamos a tener datos de 3 años. Entonces, a ver, ser 2000, no sé, histórico, 2018, 2019, 2020. Pero en vez de año, quiero que escribas ya Ah, así el año, ¿verdad? 2018, ponerle más el número otra vez, pues. 2019 y 2020. Así tipo más o menos los datos que teníamos en tabla dinámica en algún momento. Y vamos a ponerle importes nomás ya. Entonces, ese 2019 y ahora ay, 2020. Supongamos que los 2 años cerrados tenemos hasta diciembre, pero este año 2020 vamos a tener solamente hasta ahora, hasta este mes de octubre, ¿sí? Entonces noviembre y diciembre no vamos a tener. espérame que mi Tranqui pila nomás, por tranqui de nomás. mi teclado ya no funciona. Esa. Hace caro que es la pila de Sion. Nunca compré pila. Y no funciona. Para que voy Pero, a tu sacar. teclado es a pila, veo. O sea, es Sí, Bluetooth, veo. sí. Y bueno. Voy ¿Y a por qué sacar tener un acá. teclado aparte? Porque no funciona bien el de tu notebook. No, viste que mi computadora no es con teclado numérico. Ah, ya. Para usar el Y teclado yo numérico y me... el teclado a pila. Pero, por ejemplo, no Está me deja bueno. luego ni con mi computadora. De. Entonces está poseído la compu de ustedes. El de Neri Mira, no. mostraba Ah, y el este se tuyo no. tranca. Abrieron todo, ¿verdad? No, estamos tratando de avanzar, pero los espíritus se apoderaron de la máquina de Ara.
A ver si ahora va a funcionar. Poner todos los meses, ¿verdad? Acá, enero está. Desde enero hasta diciembre. Y en columna vamos a ver 2018, 2019, 2020. Y vamos a empezar a ponerle valores. Pongámosle nomás los mismos valores para que podamos ver los mismos datos después en los gráficos. Entonces, ni idea de qué puede ser lo que estamos queriendo controlar. Pueden ser cantidades, pueden ser importes, ya va a depender de lo que ustedes quieran cargar ahí. Que sean nomás los mismos, cargar nomás los datos que quieras de enero a diciembre de 2018, Araceli, y Neri va a copiar nomás lo que vos estás poniendo. ¿Acá qué pongo? Cualquier cosa. Importes, importes. Pueden Ah, ser algunos mayores, otros menores, o sea que no sean todos iguales. Pueden ser cantidades, pueden ser volúmenes, que son los que vos manejás. Puedes voy a sacar, copiar nomás dale, metele, rápido. sin problema, sin problema. Eso. Ese- acá también diferentes, ¿verdad? Sí, Cada hay uno. diferentes también. Todito diferentes. Eh, ¿Vos querés Diciembre, tener quiero ir? que le pongas también a 2018 y 2019, quiero que le pongas diciembre, y a 2020 dejarle sin poner noviembre y diciembre. Ah, Entonces ok. solamente a 2020 no le vamos a poner noviembre y diciembre, hasta octubre inclusive vamos a dejarle. Y 2019 también le falta algo en diciembre. ¿Dónde acá desactivo mi Caplocks sí, sería, a ver, insert? No. no es insert, es lock, no tenés en ningún lugar, o está en español o está en inglés tu teclado, el que está usando. Creo que está en español. Sí, Block, y no tenés bloqueo de, ¿cómo se llama eso? bloc mayúscula no me tengo. Block mayor, No, no es. no tengo el que es acá en este otro que dice bloqueo desplazamiento, pero Y donde está mi posicionada compu, esa tecla, en el otro no tiene la misma tecla. ahí está. Ah, ya funciona mi teclado, Ah, pero bueno, de lujo. Ya le volvió la energía. sí, ya quiero otra vez Bueno, trabajar. bueno, ahí Estos a dos lo que noviembre. no le ponemos, ¿verdad? No, a noviembre, perdón, a diciembre del 2019 ponerle, a 2020 lo que le vas a sacar, eso, porque todavía no Sí. tenemos nada. Supongamos nomás que son los valores de los volúmenes que vos querés pasar a gráfico. Neri, vos vas a tener que copiar eso un ratito, a no ser que ya te pase así de alguna forma. No Eso. veo en pantalla. Ahí está, Neri. Ah, lo que pasa es que Pasé yo por... puse nomás el de ella cuando en el tuyo se colgó. Pone un poco, déjale un poco de compartido, Neri, un ratito, para que vos Bueno, puedas. ¿Querés que deje compartir el mío? No, a Neri, para que él vea tus números y que él pueda cargar esos números. Pues ya le pasaste por Ah, WhatsApp también, ¿verdad? O pasé por WhatsApp. ahí está, ya. ya Copié. está. Bueno, el lujo. Ok, si esos son los datos y estos son los que queremos llevar a gráficos, entonces la idea es nomás ver cómo vamos a graficar.
Lo que quiero que me muestres ahora cómo vos normalmente graficás datos similares a estos, por ejemplo. Es que yo realmente nunca usé Ah, nunca lo gráfico. usaste. Ah, bueno. ¿Y vos, Neri? ¿Vos solés usar gráfico o Señora, no? sí, solo sé. Bueno, y vamos a ver un poco cómo Neri entonces. Espera que voy a volver a. Voy a volver ¿Para a. compartir o cómo Déjame hago de yo para compartir, vamos a ver el de verte? Neri para ver un poco cómo él hace los gráficos, ¿sí? Y después yo voy a ver si podemos agregar algo más a eso. Eso, bien. Todo quiero que grafiques, Neri. Entonces, ¿cómo arrancas? Porque quiero ver un gráfico que muestre todos los meses de enero a diciembre, 2018, 2019 y 2020 inclusive. Entonces, Pero ahí, ahí está. no de barro, entonces. Bueno, Ahí directo ok. le... Ahí está el gráfico. Pero mirando el gráfico, vemos que tenés desde gráficos en Excel hasta diciembre y debería haber solamente desde enero hasta diciembre. Entonces, él supone que vos querés graficar todo lo que está ahí, entonces algunos datos incorrectamente aparecen. De hecho, que a propósito les pedí que cuando pongan el título de los años en número, él va a suponer que esos también tienen que estar en el gráfico. Y de hecho, ahora mismo, como meses y 2018, 19 y 20 están seleccionados, él pone como si fueran tres columnas dentro del gráfico. Como eso no debería de estar de ese modo en el gráfico, entonces es mejor sacarle nomás. Entonces, como tiene un contorno de color lila los meses y azul los números, puedes ponerte, así como le sacaste a gráficos en Excel, le puedes sacar otra vez a esa primera fila, es decir, a la fila 3. Quiero que le saques también del gráfico. Ahí, muy bien. Entonces ahí sí tiene el sentido que queremos darle, digamos, a nuestra información. Hay que entender que en ese momento el gráfico está mostrando los volúmenes de 2018 en color azul, 2019 en color rojo y 2020 en color verde. Por eso diciembre y noviembre no tiene columnas verdes, no así los otros meses donde están todas las columnas en todos los meses. Entonces ahí tenemos que entender que serie 1 es 2018, 2 2019 y serie 3 es 2020, pero hasta acá este gráfico se le puede seguir haciendo mejoras y quiero nomás que noten que así como escribieron los meses de enero a diciembre está visible en el eje de abajo de las columnas, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo abreviaba mis meses iban a salir abreviados también esos datos ahí abajo. Quiero que noten que como Neri no le dio formato de número a sus tres columnas, no tiene ningún separador de 1000 el eje de la izquierda. Entonces él siempre va a tratar de graficar así tal cual como en el formato que yo tengo, el formato en el gráfico. Entonces si yo quiero ver separadores de 1000 en el eje, digamos, de la izquierda, voy a tener que ponerle a mis tres columnas también los separadores de miles, sin decimales, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso sí va a empezar a mostrarse en el gráfico. ¿Qué me falta? Que las series 1, 2 y 3 representen a los años, pero eso no puedo, básicamente haciéndole llevarle nomás al contorno hacia arriba, porque ya habíamos visto que él entiende que un mes más es meses, que es el título que está a la izquierda de los años, y que los años son los valores que tienen que estar representados en la columna. Entonces, ¿cómo se hace para cambiar correctamente o para añadir correctamente información? Aparte de esos tres botones que tiene a la derecha del gráfico de Neri, más opciones para poder añadir todo. Yo quiero que ustedes sepan de forma genérica cómo hacer esos cambios, ¿sí? Porque algunas versiones de Excel tienen esos tres botones, otras versiones de Excel no tienen los tres botones. Y cuando no tienen los tres botones, estamos medio perdidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para añadir los nombres de las series? Bueno, primero, sí o sí tengo que estar seleccionando el gráfico. Segundo, allá arriba hay herramientas de gráficos que tienen dos pestañas más de nuestras pestañas de cinta de opciones tradicional y son diseño y formato. Diseño y formato tienen más comandos para poder modificar el gráfico, pero en el que yo voy a entrar va a ser diseño. ¿Por qué? Porque en diseño está el botón que corresponde a seleccionar datos.
Y seleccionar datos es tipo el panel genérico de los valores que yo voy a estar visualizando en el gráfico. Entonces ahí puedo ver que él me muestra dos sectores. En el sector izquierdo vemos las entradas de leyendas series y en el sector derecho vemos las etiquetas del eje horizontal categoría. Yo ya puedo ver que el de la derecha está correctamente desde enero hasta diciembre, pero el de la izquierda lo que dice serie 1, serie 2, serie 3. Entonces voy a tener que entrar ahí a modificar. Clic en modificar, va a salir un panel. Ese panel me muestra el dato que ya está completo, que son los valores de la serie 1, que en este caso yo les decía que los valores de la serie 1 son el 2018, pero ¿cómo yo voy a confirmar que en realidad son de la serie 1? Si miran la referencia de las celdas de ese rango, dice B4 a B15 y en B están los datos del 18, ¿sí? Por lo tanto, y así como Neri escribió 2018, escribir me va a dar resultado cuando el dato coincide. Pero ¿qué pasa si en algún momento cambia ese dato de 2018, pasa a ser 2019, porque ya voy a tener 2021 y solamente quiero tener el registro de los 3 últimos años? Entonces, para que cuando cambie mis datos en la planilla, también mi gráfico cambie automáticamente, sería bueno referenciar el nombre y no escribir el valor. Ahora, ¿cuándo es bueno escribir? Y para que si hay algún cambio accidental de los importes en mi planilla, no desaparezca el 2018, digamos. Entonces ya va a depender de que ustedes quieran o escribir manualmente o hacer esa selección con la finalidad de que al modificar se modifica automáticamente el gráfico también, ¿sí? Vamos a referenciar para ver nomás que cuando selecciono 2018 me va a traer con las mismas características de lo que está escrito en esa celda. Entonces, clic en B3 en este caso, ya que estamos hablando del año 2018, bien. Él entonces siempre referencia y dice hoja 1, B3, porque así se llama nuestra hoja 1 y B3 es la celda, ¿sí? Bueno, y eso vamos a tener que ir haciendo en en todas las series. No sé nomás por qué la serie 1 no te dejó en 2018. No sé si le diste cancelar o qué. No sé, raro. Ahí está. Entonces, con esa modificación, vemos 2018, 2019 y 2020 ya en el piso del gráfico, es decir, en la leyenda, a eso se le llama leyenda, para poder identificar el color de cada columna, digamos, ¿verdad? Ahora sí puedo notar que todas las columnas azules son del 2018, las rojas del 2019 y las verdes del 2020. Bueno, perfecto hasta ahí. Eh, Otra cosa, a los años normalmente no se les pone puntos, ¿sí? De separador de miles. Por lo tanto, verlo así está bien. No sé, pero vamos a suponer que hay alguien por arriba de usted que diga, poneme los separadores de miles que no maneje, digamos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacerle a los años de la planilla para que se visualicen con separador de miles? Necesito que salgas momentáneamente del gráfico, bien, selecciona esos tres y dale ese mismo formato que tienen luego ya tus números. Entonces quiero nomás que noten que cualquier cambio de formato que yo le hago a las celdas que son referenciadas, esos cambios también van a verse automáticamente en el gráfico, ¿sí? Me refiero nomás a eso. Bien, ahora nos falta un título, porque ahora vemos el título, pero dice título del gráfico. Entonces, entramos en el título y ahí la idea es hacerle hablar a nuestro gráfico en el sentido de que al mirar el gráfico la persona a la que le queremos mostrar los datos ya entienda qué es lo que está mirando, digamos. Entonces, no sé, si son volúmenes pongámosle exactamente lo que representan los datos, ¿verdad? Volúmenes de qué pueden ser, o de qué son, Araceli, eso. Para ponerle lo que es nomás en realidad. Volumen De carga, pero de kilo, de carga. De carga. Bueno, entonces, 3 últimos años, qué sé yo. Volúmenes de carga del 2018 al 2020, algo así, o sea, por mes, ni idea. Ustedes van a darle, digamos, el sentido que quieren al gráfico y a partir de ahí, la idea es un poco eso, que todo lo que está viéndose en el gráfico represente correctamente los datos. Ok, una vez que vemos eso, también podemos incorporar no es leyenda, ¿cómo era? Etiqueta de datos, ¿sí? Las etiquetas de datos normalmente cuando son muchos los datos y todos tienen que verse en el gráfico, en vez de aclarar el gráfico confunde un poco más. Entonces la idea es encontrar una estrategia de cómo hacer que se visualicen si estoy obligado a visualizar esos datos, digamos, ¿verdad? Entonces,
lo que yo puedo ver inmediatamente es que si incorporo las etiquetas de datos, se va a producir, digamos, una visualización de muchas etiquetas, ¿sí? Y ahí es donde a lo mejor en vez de aclarar la situación voy a causar confusión. Entonces ahí es donde necesito modificar en algo mis etiquetas, ¿sí? No sé, perdón, Araceli, si pudiste ver ya las etiquetas de datos en tu gráfico. Sí, Bueno, y Por como eso, por verás, ejemplo, sí, ¿cómo hacemos si tenemos un número muy grande, 100 ya millones? achicaba, pero les era ¿Cómo ahí muestro, el ponemos ese, formato. ese les 100K, por muestro. ejemplo? Les muestro. Primero, necesito yo sí o sí hacer una selección en el eje que le contiene ahora mismo a mi 30.000 y a mi 5.000, es decir, al eje de la izquierda. Voy a ir a seleccionar ese eje. Ahí. Clic ahí y él va a seleccionar el eje. ¿Seleccionó o no? Sí, seleccionó. Ya. Al seleccionar, vos en tu pantalla ya tenés a tu derecha incrustado, Neri, dice dar formato a eje, dice allá a la derecha. Pero, No, Araceli, si en tu pantalla no tenés incrustado lo mismo que muestra Neri en su pantalla, ojo que digo yo a la derecha, ¿sí? Ahí. no. Ahí es donde nosotros, si no muestra, por eso necesito que me confirme, Araceli, si te muestra lo mismo o no te Sí, muestra. Bueno, si muestra lo sí, sí, mismo, sí. fantástico. Pero si en algún momento de su vida ustedes hacen un clic ahí y no les muestra ese tema de dar formato al eje, ¿cómo hago para que me visualice? Entonces, a propósito, te voy a hacer cerrar. Viste que tiene una X ahí arriba, al lado de dar cerrar por un ratito. Entonces, yo seleccioné el eje, pero no me muestra nada. ¿Cómo hago para que me muestre? Clic derecho sobre esa selección sería. Y al hacer clic derecho, el último dice dar formato al eje. Al dar formato al eje, en esta versión sale incrustado, pero en otras versiones sale encima del gráfico, vamos a decirle, como un objeto flotante, ¿sí? Entonces, en cualquiera de las opciones, yo voy a ir a buscar, y ojo que hasta acá lo que vemos son las opciones del eje y los límites. En realidad esos límites ya están en automático, por eso cuando ustedes hacen cualquier gráfico, independientemente del importe que tengan, esos límites se ajustan solos, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Lo que yo sí ahora quiero ajustar es que no se vean demasiados ceros a la derecha, ¿sí? Entonces, si me voy un poco más abajo, Neri, en esa pantalla, vas a ver que allá dice, en el centro dice unidades de visualización y al lado dice ninguna. Tiene una barra de desplazamiento para irte más a la derecha, eso. Y ahí tiene una flechita. Si entras en la flechita, ahí es donde podés hacer modificaciones para que se acorten los ceros que tienen tus datos. Entonces, suponga, no sé, y ahí ya va a depender si quiero acortar un 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, o sea, eso va a hacer que ustedes puedan ver que su eje va a ir cambiando, pues no solo su eje, sino también los datos de adentro del gráfico que acompañan a las columnas, es decir, las etiquetas de datos también van a ir acortándose, ¿verdad? Y ahí ya va a depender de qué volumen se maneja, si son miles, si son cientos de miles, si son millones, si son billones, o sea, vos podés ajustar de acuerdo a tus datos y el que mejor te representa a vos le dejas ahí, ¿verdad? Entonces, vayan viendo nomás cuál es el que más se adecua al tipo de datos que ustedes quieren ver. Y eso normalmente hay que aclarar, digamos, y casi siempre los que seleccionan en este lugar tienen esa palabra cientos puede aparecer ahí al lado. Lo que hay que ver más si aparece o no aparece. Si no aparece, puede ser ahí por ejemplo aparece. Ahí dice Cat, lo, mostrar etiqueta de otra unidades de etiqueta. presentación en el gráfico. Entonces va a depender de que eso también esté tildado para poder verlo, ¿sí? Y si con eso se aclara un poco más, entonces ahí estamos más tranquilos, ¿sí? Otra cosa, si bien cada número está encima de cada columna, lo que se suele hacer para poder indicar cuál es el valor de cada columna de color diferente es ponerle el mismo color de la columna a la fuente o al fondo que contiene la fuente. Entonces, vamos a ver un poco cómo es eso. Quiero que selecciones sobre cualquier número, Neri, sobre cualquier número de las etiquetas. Ahí, por ejemplo, quiero que noten que al seleccionar uno, se seleccionan todos los números de la misma serie, ¿sí? En este caso de la columna roja del 2019. Entonces, la idea acá es la siguiente. O ponerle el color de fuente de la columna a color rojo en este caso, y eso probablemente sea un poco más difícil si entro en las opciones de la herramienta de gráfico. Va a ser más fácil si me voy directo a inicio nomás. Entonces, llevarle un poco tu puntero del mouse hasta la pestaña inicio, Neri.
Y en inicio, pues tenemos nosotros los colores de fuente tradicional que queremos cambiar, digamos. Entonces, ese le va a afectar Ujú. también a esta selección que yo le hago al gráfico. Entonces, acá lo que yo puedo ver es que puedo trabajar de forma mixta con los botones del gráfico, pero también con los de inicio, la cinta tradicional, para poder hacer los cambios. Entonces, visualmente, yo puedo ver que los colores en rojo le corresponden a los del año 2019 y así mismo también voy a ir trabajando para cambiarle a los del verde, a los del azul. Y una vez que tengo eso, fantástico. Ahora, quiero que vean que aún haciendo eso, hay números que se contraponen, ¿sí? Y no se puede leer correctamente, específicamente en octubre y en noviembre. Entonces ahí yo puedo hacer algo, puedo modificar la posición manual, pero acuérdense lo siguiente, cuando yo selecciono un número, siempre se seleccionan todos los números de ese año. Pero si selecciono la segunda vez, ahí es donde él va a salir de esa selección de todos los meses y se va a quedar solamente con ese mes que yo estoy seleccionando. En ese momento yo puedo hacer los movimientos que necesite, pero tienen que acordar nomás que ese movimiento sí o sí tiene que ser mediante 2 veces clic, ¿sí? El primero selecciona todo el año o todos los meses y el segundo selecciona solo ese y ahí recién yo puedo hacer el movimiento. Va a haber veces que van a estar apurados y ese apuro va a hacer que ustedes seleccionen uno y ya quieran mover. Y en ese momento cuando quieren mover, no se va a visualizar ese movimiento. Entonces sí o sí va a ser con paciencia 2 veces y ahí se mueven para poder ver, digamos, la información. ¿Qué tal para? Bien. Bueno, ¿qué vos querés ponerle de enero y querés cambiarle a 1 de enero o Que enero sea 2020 más cortito. a que sea N? En N nomás poner. No se Vamos, puede eso. vamos. Muy Escribí nomás N. Y no quiero eso. Quiero hacer por fórmula. Bueno, esperen, vamos a ver cómo es por fórmula, ya que estamos, ¿sí? En Déjale nomás enero. personalizar. No, 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 y vamos a ver justamente eso. Vamos, seleccionar desde enero hasta diciembre porque eso es lo que querés que cambie, ¿sí? Andate a formato de celda o formato de número en realidad, ¿sí? Y ahí vamos a poder ver, así como te decía, era personalizado, ¿verdad? Vamos a personalizar. Bueno, ahí lo que hay que buscar es si hay alguno que solamente me muestre los 3 días del mes. Y puede que haya uno que diga MMM, por ejemplo, y solamente MMM. Si no hay, nosotros podemos crear ese que diga, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Quiero que noten que ahí arriba dice tipo y hay un jeroglífico ahí, ¿verdad? Bueno, ahí podemos entrar, le podemos borrar y le podemos ponerle un poco en mayúscula, o sea, ahí ya va a depender otra vez. Si querés ver las tres letras en mayúscula o en minúscula, vas a tener que poner MMM mayúscula. Si querés ver minúscula, le vas a poner MMM minúscula. Al hacer eso, otra cosa, pero espera que quiero que te mantengas ahí porque quiero que notemos la diferencia nomás. 3 veces M para Excel significa que el mes va a estar completamente escrito. ¿Qué pasa si pones 2 veces M nomás ahí arriba? No hay ningún cambio aparente, ¿sí? Y si pones una vez M nomás, no se modifica nada. No sé un poco si tenés que darle a aceptar primero. Dejan en 2M, no te cambia nada, ¿no? Y no te cambia nada. No sé si tenés que poner entre comillas doble. Proba un poco poniendo entre comillas doble. Porque hasta Entre ahí, comillas. entre comillas doble, un poco ponerle a tu M. No sé si puede ser eso. No. Espera un poco, porque enero pasa que él entiende que enero es texto. En realidad tengo varias opciones para mostrar eso. Si este no responde al ponerle solamente 2 veces M o 3 veces M, entonces vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que salgas de ahí un rato y ahora vamos a hacer eso con fórmula, como vos dijiste, ¿sí? Pero dejémosle nomás en ese lugar a ese texto. Vamos un poco ahí abajo de diciembre, un ratito. Abajo de diciembre nos vamos a ponernos ahí. Quiero que insertes
En realidad hay varias opciones. Yo les iba a mostrar en la lección de las fórmulas, pero vamos a adelantarnos nomás ya el que corresponde. Vamos a suponer que vos de todo lo que está escrito querés las 3 primeras letras nomás. Entonces hay una función de texto que se llama izquierda. Esa función voy a usar, pero voy a tener que escribir como una fórmula. Entonces va a ser más o es igual. Voy a escribir izquierda, porque ahí lo que voy a hacer es, voy a llamarle a la escritura de esa función. Y al escribir izquierda voy a empezar un paréntesis o con tabulador, doble clic ahí en la función. Y ahí él me pide algo. ¿Qué me pide? El texto. El texto va a ser enero. Bien. Ahora, punto y coma para poder pasarme al otro argumento. El otro argumento es qué cantidad de caracteres de la izquierda vas a querer que se vea. Ahí le vas a poner 3, porque son las primeras 3 letras, nomás las que vos querés que se vean de todo lo que está escrito. Y ahí te muestra los 3 primeros. Si vos corres eso para abajo, entonces él va a mostrarte de toda la selección de arriba solo las 3 primeras letras. Esta podría ser una opción que te acorta cuando esa primera acción que realizamos no nos mostró nada, digamos, ¿verdad? Entonces, eso puedes estirar hasta que se vea diciembre en 3 letras. Entonces, ojo que le estoy mostrando nomás cómo, si ya tengo en algún lugar, yo puedo hacer que esto se vea cortado, ¿sí? Ahora, eso yo quiero ver ahí arriba. Entonces, ¿cómo hago? Y normalmente copio y pego valores, digamos, ¿verdad? Entonces, desde enero hasta diciembre en 3 letras, copio, me voy arriba y pego como valores. No le va a afectar a la fórmula de abajo porque siguen viéndose las primeras 3 letras nomás, entonces veo nomás 2 veces, pero si ya solucioné de esa forma, entonces puedo eliminar. Pueden dejarle nomás ahí para poder ver, digamos, cómo hicimos eso. A la En fórmula. realidad también puedo hacer de otra forma. Eh, quiero probar un poco a ver si sale. Ahí al lado nomás ponete otra vez. Vamos a suponer que no conocían o no podemos hacer el de la izquierda, entonces vamos a ver de qué otra forma podemos hacer. A ver un poco. Se llama texto. Llevarle nomás. No sé si podemos hacer al lado. Ese le puede poner arriba de lo que hiciste. Ahí. Arriba de enero o eso. Y ahí vamos a hacer otro. O sea, en ese usamos izquierda. Y en el Ujú. otro vamos a usar texto. Así se llama la función texto. Vamos a probar con texto a ver qué nos sale. Bueno, texto, y eso es izquierda, bien. Bueno, ahí abajo de texto vamos a insertar esa función. Entonces va a ser otra, como si fuera que vamos a empezar una fórmula, más o es igual, texto, paréntesis, bueno, y ahí él pide qué valor lo que vamos a pasar a texto. Y andamos a seleccionarle enero, a ese ese. Punto y coma, y ahora le vamos a decir el formato. Punto y coma, y bueno, en el formato lo que ahí podemos ver, dale un poco comilla doble, sí o sí comilla doble porque tengo que mostrarle qué formato es el que yo quiero ver para ese dato, digamos, ¿verdad? Bueno, y ahora quiero que pruebes ponerle MMM entre la comilla doble, eso que intentamos hacer hace rato en el formato de texto MMM. Dale un poco Enter. Acá voy a poner enero, ¿verdad? Ahí ponemos Bonero. Y no te cambia, che. Espera un poco. No, y mes está bien. Por ponerle un poco dos, no te cambia, ¿verdad? Entonces lo mejor es porque el dato que estoy seleccionando ya es luego texto. Esta función texto es solamente para los números, Por ejemplo, así. eso, así por ejemplo. Pero andate abajo, andate abajo ahí en tu función. No, pero dejar el mal 01 un ratito, para ver nomás cómo. Está luego, ¿verdad? Bueno, ahí. Andate otra vez a esa función texto que insertamos recién. Y ahora Ujú. quiero que entres ahí y vamos a hacer un poco una modificación. Ahí, por ejemplo, dice MM y salió 01. Y ponerle por 3M. Enter. Ahí salió. Ya hizo. Ese es lo que queríamos hacer hace rato, pero era porque nosotros cargamos enero completo y no el dato que él toma para poder mostrarte en formato de texto. Básicamente es eso. Ahí, por ejemplo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vos tuviste que haber cargado los meses como número, es decir, 1 hasta Ujú. el 12, y después incorporar esa función texto que haga que cambie el mes por
texto, pero mostrándote solamente, y esa era la opción que quería mostrarles hace rato, que si nosotros ponemos 3M, él me trae acortado a 3. Si ponemos 2M, y eso quiero ir, pero vamos a hacer un poco algo para que sea, digamos, didáctico nomás. Ponerle ya desde el 01 hasta el 12 en esa primera columna. Total, después va a cambiar a tu gusto, ¿sí? Ahora vamos a estar viendo nomás. Del 01 al 12. Tirarle nomás. Hasta ahí y decirle rellenar serie. Ahí en el botón de al lado. No, no, viste que vos ¿Qué? tiraste y te salió un botoncito al lado. Ahí, no, ese ya no es. Tenés que volver a estirar otra vez para que te vuelva a salir ese botón. Para que puedas hacer lo que te estoy viendo. Ahí, ese. Ahí decirle rellenar. Ah, no, espera un poco. ¿Qué pasó? Porque ya está serie de relleno. No, vas a darle. Ahí salió, ya está. Rellenar meses. Bueno, allá en tu celda B18, donde le cargaste texto, ahora estirarlo otra vez hasta diciembre. Y vamos a mirar que ahí va a aparecernos así mismo en un método diferente, nomás las 3 primeras letras. Ahora quiero que entre en tu primera función de texto. Y ahí quiero que empecemos a jugar con las M. Es decir, ahora le pusiste 3. Pero ¿qué pasa si le pones 2 o le pones 1 o le pones Yo 4? le puse ¿Qué le tipo pusiste? 101-2020 y me salió M. ¿Cómo te salió? Porque yo le había cambiado en ese formato de celda. Ahí sí me cambió. Compartí un poco tu pantalla un ratito. Ahora vamos a ver qué nos estás contando. Ahí. A ver. Y este está en este. Que habíamos creado. Vamos a mirar un poco. Vamos a mirar un poco. Si yo Claro, pongo claro. 3, Ese es lo que es el tema. Que cuando vos cambiás a número, él te ahí sí hace cambia. esto. Pero si vos tenías escrito entero, enero, febrero, marzo, así, él no modifica porque es texto lo que está modificado y él no tiene la chance de modificar un valor de texto a número o a un formato. Porque acuérdate de algo. La fecha por un formato de número finalmente, ¿verdad? El día, el mes y el año al visualizar es un formato de número. Entonces, cuando yo quiero ver de los 3 datos, uno solo, que en este caso es el mes, finalmente yo pido ver el formato de número de solamente el mes con 3 letras. Por lo tanto, él considera que siempre tiene que ser formato de número modificado nomás. Pero como yo tenía escrito texto, entonces él no me podía hacer ningún cambio. Ahora que yo puse 0101, es ahí donde sí parece ser que funciona, digamos, el cambio a solamente las 3 letras M, digamos, ¿verdad? Pero de hecho, eso era lo que quería mostrarles, que si yo hago la carga de 3 veces M, me sale acortado a 3 letras el mes. Pero ¿qué pasa si le pongo menos letras o más letras? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que miremos juntos. Vos no llegaste a insertar entonces tu función texto, ¿verdad? Así como Neri hizo. No, estaba viendo el de Neri. Está bien. Entrar nomás, cargarle es texto, muy bien. Y valor seleccionarle ese 1 de enero arriba. Ese, bien. Ahora punto y coma, comilla doble y 3 veces M. Creo que no importa si está en mayúscula o en minúscula finalmente, ¿sí? Pues sí o sí te sale en minúscula, nomás parece, ¿sí? Ok, y lo que le decía a Neri nomás es que estire eso hacia abajo para ver hasta diciembre, desde enero hasta diciembre. Bueno, va a salir, y creo que salen todos. Y ahí entra en el botón y decirle eso. Ahí está, espectacular. Entonces, lo que ahora le estaba pidiendo a Neri es que entre en la función texto del 1 de enero, de ese, del de arriba, ahí. Y en vez de ponerle 3 letras M, quiero que le deje 2, a ver si hay algún cambio o no. Solo 2, enter. Y ahí, por ejemplo, dejó de ser texto a ponerse en número cuando yo le pedí 2. Y si eso estiro hacia abajo, voy a ver que todo me va a volver a salir en número, ¿sí? Del 01 al 12. Si entro y le pongo una M nomás y no 3 ni no 2, vamos a ver un poco qué dato me trae. Me deja de afuera el 0, ¿sí? Entonces al estirar, a los que tienen 0 delante no le carga. Es como que yo le estoy diciendo poneme un carácter nomás de el mes que tiene, digamos, ese dato. Entonces, hasta acá le puse una M, 2M, 3M. ¿Y qué pasa si le pongo 4M? Le voy a entrar otra vez a la función. Voy a ponerle ahora 3M más. Eso.
Entonces, esto que yo estoy pidiendo que hagan es una estructura que tiene internamente guardada Excel para las visualizaciones de los datos, y en este caso son meses, ¿sí? Vamos a suponer que yo quería ver años, quería ver días, etcétera, pero esto es lo que tiene asociado, digamos, para mes, para días también podrían darse el caso que yo quiera visualizar días y no meses, podría darse el caso que yo quisiera visualizar años con 2 dígitos, con 4 dígitos. Entonces yo voy a tener que manejar qué cantidad de caracteres es lo que yo le voy a estar cargando para que eso se visualice finalmente, digamos, ¿verdad? Pero hasta acá vimos dos soluciones. Uno que era a través de izquierda, una función que extrae desde la izquierda hacia la derecha los caracteres que yo le defina. Y otro que fue mediante formato de número. Entonces, ahora con esta visualización, quiero que seleccione los datos que están arriba, quiero que te vayas a seleccionar un ratito. Ahora, eso, desde 1 de enero hasta 1 de diciembre, y ahora sí podemos entrar a cambiarle el formato como inicialmente intentamos y no pasó nada. Entonces va a ser formato de número, y en personalizada podemos ir a jugar otra vez con respecto a las letras que le cargamos. Nosotros habíamos cargado 3 veces M y salió Ahí, por ejemplo, si queremos todo en mayúscula, no es posible eso. eso. Yo voy a Ah, tener que combinar otra función de texto para ver todo en ah, mayúscula. Voy a tener que combinar con una función llamada mayúscula. ¿Cómo se sí. hace eso? Voy a tener que poner texto dentro de mayúscula para que eso se pueda ver enteramente en mayúscula. Entonces vamos a hacer un poco así. Ahora andate entre tu es igual y tu t, ahí mismo en esa fórmula nomás, en esa misma fórmula. En el es igual al principio andate. Y ahí vas a empezar a escribir como si fuera que vas a escribir mayúscula, pero te para en la C. De hecho, así se llama la función, ¿sí? Entonces, al seleccionar, hay un paréntesis y él solamente pide un texto para convertir enteramente a mayúscula, que en realidad es el resultado de texto. A la derecha del paréntesis vas a tener que ir a cerrar otro paréntesis. Un paréntesis más de cierre, y al darle enter, él te tiene que dar enero, pero en mayúscula las 3 letras. Al hacerle doble clic, él te va a dar, digamos, todo en mayúscula, y hicimos combinando la función mayúscula con la función texto. ¿Se está entendiendo? Entonces, a partir de que yo conozca cuáles son aquellas funciones que me van a ayudar a hacer tal o cual tarea, yo puedo empezar a hacer combinaciones. Si hago correctamente las combinaciones, voy a tener el resultado correcto, digamos, ¿verdad? Y hay muchas funciones interesantes para poder lograr ciertas automatizaciones. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar nomás, ya que estamos hablando de eso. Quiero que se vayan un poco hasta la primera hoja de este archivo de trabajo. Creo que se llamaba avance. No le pasé, lo pasé. Clic derecho un poco, hacerle en cualquiera de las hojas nomás. Clic derecho un ratito. Mostrar, ahí dice avance. El primero de la lista lo hacia arriba. Ese, abrí un poco de eso un ratito, Araceli. Bueno, vamos a mirar un poco algo. Andate un poco a esa celda B7. Quiero saber nomás si B7, este no tiene. Entonces, ya que estamos hablando de las funciones que pueden A ver, ¿qué es lo que yo quiero que traten de entender? Vamos a suponer que yo quiero que en esa celda día aparezca el día de la fecha que yo cargo ahí al lado. Ahora mismo está cargado 17 de noviembre del 2018. Pero andate un poco a esa fecha y poner la fecha de hoy. Esa hoja no estamos usando, por lo tanto, viste ahí al lado de donde está el 17 de noviembre, ponemos la fecha de hoy. ¿Cómo puedo hacer para que en la celda de la izquierda, que ahora dice sábado, me diga el día de hoy? Entonces, vamos a intentar lograr eso. Entonces, vamos a borrar ese sábado un ratito porque vamos a cargarle funciones, ¿sí? Entonces, hay una función que se llama días, y de hecho creo que entremos a buscar porque hay varios que se llaman día, pero hay uno en Entonces, específico. Bueno, y ahí clic. dice devuelve un número del 1 al 31, no es ese, uno más. Si viste que hay una lista abajo, dice devuelve el número de serie de fecha antes o después un número especial. No, ese tampoco no es. Más abajo, espera un poco, ese Díaz Lab un poco, quédate un ratito a mirar, no. Devuelve un total de, no, tampoco no es. Díaz Lab, entre dos fechas, no. Díaz Lab Int L. Dice, devuelve el número laborales completo de 2 fechas con parámetros de fin de semana personalizado. No, y día SEM, ahí está, día SEM, disculpen. No me acordaba de memoria. Día SEM, uno más abajo,
Dice, devuelve un número del 1 al 7 que identifica el día de la semana, dice. Entonces, ¿qué significa eso? Que se supone que una semana, no importa en qué parte del calendario, tiene 7 días. Y el 1 para él es el primer día de la semana, que es domingo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me va a traer esta función? Que si yo le selecciono esa fecha que está ahí al lado, el sí o sí de ahí va a extraer qué número de día de la semana es esa fecha. Y vamos a ver un poco si es cierto. Entonces, selecciono la celda al lado. Si bien dice número de serie, que es lo que le estoy seleccionando, al ponerle punto y coma me dice tipo. Y vamos a ver un poco qué es lo que es tipo, punto y coma. Y el tipo es, dependiendo de qué es lo que quiero que me diga, que es el número uno. Por ejemplo, ahí dice, el número del 1 es domingo, al 7 que va a ser sábado. Creo que ese es nuestro actual secuencia de primer día y último día de la semana, digamos, ¿verdad? Entonces yo puedo dejarle directamente en esa lista nomás, a no ser que quiera cambiar, no sé por qué cambiaría, ¿verdad? Pero no quiero que el número uno sea mi día uno de la semana, sino quiero que sea martes o quiero que sea miércoles. Entonces voy a ir viendo cuál de la lista corresponde al que yo quiero. Pero para no cambiar nada, si quiero yo puedo dejarle vacío nomás en realidad, o para no complicar voy a seleccionar nomás el primero en la lista, en donde el día número uno es domingo y el día número 7 es sábado. Entonces selección de esa lista, de ese primer dato nomás. Hacerle un poco doble clic ahí ahora. Doble clic en ese primer número, en ese primero, sí, doble clic y va a aparecer un 1. Nada más que eso. Cerrar el paréntesis y en este momento quiero que se entienda lo que va a aparecer va a ser la fecha de hoy, qué número de día de la semana es. Si hoy estamos diciendo que es lunes, entonces tendría que salir el número 2. Cerrar un poco el paréntesis y darle enter a ese. Le pongo un Cerrar paréntesis. paréntesis, enter. Y ahí tendría que salir, está nomás en formato de fecha larga seguramente, entonces voy a ponerle nomás formato de número, por ejemplo. Muy bien. Ahí yo veo que el resultado es 2. 2 entonces, día lunes, contando de domingo hasta el sábado, es el día, digamos, 2 de la semana, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para que en vez de verse el día 2 me salga el día en letra? Entonces ahí es donde yo voy a combinar esta función día de la semana con texto, que es el que yo le puedo modificar el formato. Entonces voy a entrar otra vez, pero ahora día de la semana para mí es el que va a estar dentro de texto. Entonces me voy a ir entre el desigual y la D y ahí voy a escribir texto, ¿sí? Bien, al escribir texto voy a volver a, ya está lo del paréntesis, muy bien. Para mí esta función día sem C7 punto y coma 1 es mi valor. Entonces eso tiene que estar como mi argumento valor y eso ya está. Ahora después del paréntesis de cierre me voy a ponerle un punto y coma, porque ahora viene en qué formato quiero que me muestre ese número 2. Y yo quiero ver que me diga lunes, ¿sí? Por lo tanto, para que me diga lunes, acuérdense que de la fecha, lunes en qué lugar está. ¿Está en año, está en mes o está en día? Día. Entonces quiere decir que no le puedo más poner entre comillas doble 4M. Le tengo que poner, y ahí voy a empezar a jugar con la D de día, digamos. ¿Verdad? Voy a ponerle comilla doble. Voy a ver qué pasa si le voy poniendo una D, 2D, 3D o 4D. Cierro comilla doble y cierro paréntesis. Al cerrar paréntesis le doy enter. Voy a ver que me muestra que ese 2 representa a el día lunes. Entonces, no importa qué fecha tenga al lado, con esta función yo ya puedo extraer el día de esa fecha, ¿sí? Ahora, si otra vez quiero que esté en mayúscula o que esté todo minúscula o que esté como título, ya va a depender qué quiero ver para poder ir a encajar o digamos, cargar la función que corresponda para poder visualizarlo así. Entonces, en ese momento tuve 3 funciones diferentes para que pueda automatizar y que ese resultado esté a la vista. Entonces, cada vez que cambio la fecha, yo voy a ir viendo que él me va a traer correctamente el día de la semana. Entonces, supongamos nomás que ustedes se manejan por necesidad qué día de la semana es cierta fecha. Entonces, esta sería una respuesta para poder automatizar un poco esa función, digamos, ¿verdad? Y nada, esa es un poco la intención con respecto al tema de las fórmulas, ¿sí? Ver un poco qué fórmulas se pueden cargar desde el principio, cuáles son aquellas que puedo ir combinando, qué operadores puedo cargar, cuál es la lógica de cálculo de Excel entre los operadores para usar paréntesis, etcétera. Y a partir de ahí ver cuáles son las funciones que más se utilizan
que de repente hoy día ustedes no están utilizando. Entonces, la idea es poder conocerlas para poder aplicar y después también ver las funciones, ¿verdad? Las funciones estas que nos van a ayudar a hacer un poco más rápido, digamos, ciertas tareas, pero que tenemos que conocer su sintaxis y su estructura para ver un poco de qué forma usar y poder tener, digamos, esa visualización. Al pelo. Eso era lo que les quería mostrar básicamente porque tiene relación a lo que nosotros estábamos haciendo, que era la inserción de la función texto, en este caso para poder ver todo en mayúscula. Vamos a suponer que yo digo, no, yo no quiero ver todo en mayúscula, yo quiero ver la L nomás en mayúscula y el resto todo en minúscula. Entonces no tuvo que haber sido la función, sino nom propio. Entonces puedo cambiarle un ratito. Ahí donde dice, está escrito mayús, le pongo nom propio. Borrarle nomás mayús, ponerle nom propio y está en tercer lugar. Y con eso darle enter y ya tendría que mostrarse lunes con la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. Y ojo que este tema de nom propio le afecta no solo a una palabra, sino, bueno, en este caso es el día nomás, por eso nosotros estamos viendo una sola palabra, pero supongamos nomás que ustedes tengan una lista de nombres y pueden ser nombres de personas, nombre de las barcazas, de las naves que ustedes manejan ahí en la empresa, etcétera. Y yo quiera ver o todo mayúscula, o todo minúscula, o todo como nombre propio, entonces puedo ir utilizando estas funciones para cambiar rápidamente toda una planilla, digamos, de muchos nombres, por ejemplo, ¿verdad? Para no tener que tipear de a uno y perder tiempo haciendo eso, digamos, ¿verdad? Bien, vamos a ver un poco lo siguiente. Quiero saber si en esta, no sé si quieren volver al gráfico, no sé si hay más preguntas con respecto al gráfico, otros tipos de gráficos que de repente quieran que hagamos. Yo les pedí nomás esto porque me acordé que ahí yo manejaba fechas y en algún momento ya había hecho esa actualización que acabamos de hacer. Por eso me fue interesante mostrarles, ¿sí? No sé, otros tipos de gráficos que vos manejás, Neri, no sé si siempre manejas este tipo de gráfico o solés graficar de otra forma. Y estaba haciendo uno que les voy a compartir. Ok, A ver si me ayudan también a entender. Sí, bueno. dale, dale, sin problema. Este es lo que estaba haciendo, que es uno combinado, Ah, ok, perfecto. ¿De que es dónde, del año. de ¿De dónde dónde sale? vienen los datos? Sí. De este. Oficina, tripulación, hidrovía, Pricolpar, total. ¿El total no suele graficar o suele graficar también? Y en este caso, no. Ah, ok. Normalmente al total no se le suele, a no ser que uno necesite visualizarlo, digamos. Por ahí tenés 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, dos líneas y dos barras, digamos, ¿verdad? Entonces cada uno Más es una cosa combinado. diferente. Y vamos a poder Vamos. hacer eso también. O sea, de hecho que podemos hacer un gráfico al lado nomás para ver cómo se hizo este, digamos, ¿verdad? Ujú. Pero ahora tiene que tener también la información. ¿Será que no le puedes pasar así? Esa es mi información que tenía ahí al lado nomás. Entonces Este, ella copia y pega así. Y sobre eso vamos a hacer los dos. por WhatsApp se va a copiar a sí mismo. Y ella te Pásame pasó voy por WhatsApp. a abrir nomás. Nada, como Ah, Excel. como, Como, como texto. Como texto. Así, lo copias y le das al formato texto. Al formato texto sin formato. ¿así? Sí. Mm. Acá, por ejemplo, le marqué este que es el mayor, Ok. en el que hubo más. Ay, no me da para separar. No. Pero él te vuelve a poner en su lugar, ¿verdad? ¿Eh? Te vuelve a Quiero poner en mover su lugar. todos. No, y tenés que mover de a uno todo. O sea, uno a uno tenés que mover. No te va a mover todos de una vez.
Entonces, el primero que le haces clic, selecciona todo, pero si mueve uno, no mueve ninguno, por llamarlo de alguna forma. Vas a tener que mover de a uno. Entonces, doble clic a cada uno de los valores y moverle manualmente. 12 movimientos, o sea, ahí tenés hasta agosto. 8 movimientos vas a tener que hacer individualmente. Gracias. A no ser que hagas así. Selecciona un poco la barra, no el número, la barra. Ese. Y ahora dale clic derecho. Y al darle clic derecho creo que tenés la opción de etiqueta de datos. Ahí dice formato de etiqueta de datos. Dice, entra un poco en eso un ratito. No sé un poco si es ese. Para Allá tipo... abajo dice posición de la etiqueta, dice, y dice extremo interno. Ahí puedes jugar un poco. Base inferior se va a ir abajo. Extremo externo, bueno, ahí se movieron toditos. Eso es lo que querías Eso. hacer. De lujo. Bueno, esa sería una opción. Ahora ya pudiste. No, me quedé viendo que estaba haciendo Ok. Tranquilo más. Bueno, y a lo mejor esa, viste, esa línea de abajo está como en el medio de la línea, está su dato. A lo mejor puede bajar o puede subir. Y la misma forma otra vez puede hacer. Puede buscarla y dónde va a estar mejor. Para que eso, no le pase la línea por encima de los valores y que no se confundan los valores. O como dije en algún momento, a lo mejor puedes cambiarle el color para que se pueda diferenciar, ¿verdad? Pero eso ya depende de cómo quieras presentarlo. Porque si pongo acá arriba se va a entender ¿Qué es el otro? este es lo que... Sí. Ay, no es peludo ese. Ah, no, el de abajo es No, ese, ¿verdad? este de la línea y este, el de la Justo barra nomás tienen colores azul. Ese. similares. Me imagino que por una cuestión de formato de colores de tu presentación, Sí. ¿verdad? Eh, pero a lo Vamos a ver. mejor podría ser eso, ¿verdad? El de ponerle un color eh, a la línea diferente y a la barra diferente, como para que se entienda que cuando se visualiza. Ahí, por ejemplo, yo creo que se lee también, ¿verdad? No es el mismo color de la barra, pero se lee que es de cada uno, ¿verdad? Ese sí que no. Ahí sí. Ahí, qué sé yo. Ahora ya tenés en tu planilla. Sí, Bueno, vamos a hacer un poco entonces cómo tendríamos que hacer para obtener este gráfico. Primero, seleccionamos los datos, ¿sí? Vamos a seleccionar los datos desde mes hasta 48, que es de Pricolpar hasta agosto. Y al darle esa selección, nos vamos a insertar. Y en insertar, o sea, si ya sabemos lo que vamos a hacer el gráfico combinado, creo que hay una opción en donde ya puedo insertar un gráfico combinado. Ahora, si Sí. quiero arrancar con un gráfico diferente y después combinarlo, tenemos también una chance de hacerlo. Entonces, ya va a depender de cómo normalmente voy a hacer para mostrarte esa forma y después te voy a mostrar la otra forma, ¿sí? ¿Cómo normalmente vos haces ese gráfico, Neri? Mira. Y acá en los tipos de gráficos empiezo a ver cuál es el acá. más ¿Qué? atractivo. Ahí. Ok, ok. Ese, por ejemplo, creo que... Pero ahí tenés el gráfico combinado como categoría, lo bien. Seleccionada, ya lo último está. Dice combinado. Entonces ahí es donde vos podés ver cuáles son los que van a quedar como línea y cuáles son los que van a quedar como barra. O si querés otra combinación de tipo de gráfico diferente, ¿sí? Pero hasta acá, según el gráfico que vos tenías, algunos eran como barra y otros eran como línea. Ahí nomás puede que alguno, él nomás ya te sugiera que queden como línea, a lo mejor vos quieras que sean otros los que queden como línea, entonces vos podés ir cambiando nomás ahí abajo, ¿sí? Entonces oficina ya está como columna agrupada y ahí ya depende de vos si querés mantenerlo o cambiarle, tripulación también está como columna, hidrovía está como línea, Pricolpar está como línea. Y si exactamente queremos ver cómo se hizo el gráfico, entonces creo que esa es la composición correcta, digamos, ¿verdad? Entonces, al darle a aceptar, él lo que va a hacer es que alguna de las series de datos estén viéndose como barras y otras estén viéndose como líneas. Nada más que eso, ¿sí? Ahora, ¿qué nos queda para igualarle al otro? Y tenemos que ponerle las etiquetas. Entonces, si seleccionando el gráfico yo entro y le digo agregar etiqueta, él le va a agregar etiqueta a todas las líneas y las columnas. O todas las barras y la... No es barra, columna, está bien. Las columnas y a las líneas. Pero ponerle nomás etiqueta de datos y ahí se ven, digamos, todas las etiquetas. A partir de ahí ya queda moverle de lugar a aquellos que se enciman
y cambiarle de color si es que quiero ver en un color que no sea el de Excel, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces, si querés a este gráfico le podés llevar al lado del otro, ¿verdad? Ya que ahora vemos que ya está todo graficado. Entonces, ¿cómo se hace para mover el gráfico? Allá arriba dice mover gráfico. Entonces puedo seleccionar gráfico, le doy mover y le llevo a la otra hoja porque he visto que estaba nomás en la otra hoja tu gráfico, Neri. Para poder tener nomás el modelo como muestra, digamos, y poder hacer los cambios, ¿sí? Entonces, ahí, diseño, mover gráfico, que es el último botón. Le decís que querés llevarle, no sé, se llama gráficos con número del año PEM, aceptar y le va a llevar a esa hoja tu gráfico. Ponerle nomás al lado y vamos a mirarle ahí a ver qué cambios podemos hacerle. Bueno, perfecto. Y por un lado empezamos con colores, digamos, ¿verdad? O sea, a lo mejor los colores podríamos cambiarle. Él nomás siempre te hace la combinación que te selecciona por defecto. Pero a partir de ahí vos puedes seleccionar algo que sea más acorde a lo que vos estás necesitando. O directamente le usas uno en donde vos le pones los colores, digamos, ¿verdad? Ese parece que es mismo. Ese igualito. Ese con gris. Vamos a ver otro. Bueno, súper. Ok. Entonces, los valores de la línea amarilla, por ejemplo, ya están, creo que viéndose correctamente. Los valores de la barra celeste, es como que se molestan con la línea, pero eso ya depende si vas a agrandar un poquitito más el alto del gráfico. A lo mejor ahí se van a separar más. Y así, por lo menos parece ser. A lo mejor también lo que hace que se vea un tanto diferente uno de otro gráfico es que las leyendas de este gráfico nuevo están abajo, en el otro las leyendas están a la derecha, entonces ya va a depender un poco de cómo querés mostrarle a la leyenda. Podés hacer la modificación de la posición de la leyenda si querés, ¿verdad? Para que se vea un tanto igual al otro. Entonces, ¿cómo? Y vas a ver que en ese botón más aparece entre las opciones una que habla de leyenda y la leyenda otra vez cuando te posicionas tiene una flechita a la que podés ingresar y ahí te muestra la posición de la leyenda y ahí le puedes decir derecha, por ejemplo, y se va a posicionar en el mismo lugar donde el otro también muestra y ahí creo que es un tanto más, a lo mejor el otro es más largo también. ¿Sí? Hace rato ajustamos el alto, ahora podríamos ajustar el ancho eh, para poder hacer las modificaciones y que eso se vean similares, ¿sí? Ok. Bueno, después ya lo de los datos arriba ya están, los datos, ahí por ejemplo vemos que los de las líneas se ven, pero en un color diferente al otro, entonces ya depende nomás si no te molesta que las líneas tengan el mismo color. Entonces, o mover de lugar los números o la etiqueta de las líneas esta negra. Justo cuando le cambia ahora de color al blanco no se ve como el otro, digamos, ¿verdad? Se confunde un poco. Entonces, ya depende. Ve un poco si el movimiento por encima o por debajo de la línea queda mejor. Entonces, vas a entrar nomás otra vez en podés entrar en el más otra vez. Vos tenés el acceso al botón más, que si entras en el más y te muestra la lista, ahí en la lista puedes entrar en, ¿cuál es? Etiqueta de datos y en la flecha otra vez podés ir probando. No hacía falta que entres hasta ahí, porque Ah, ya tenías también esas opciones de posición de etiqueta, ya tenías también en la lista, pero no importa, probá nomás ahí ya que estamos. Debajo se muestra así, no sé si te queda mejor. Para mí es mejor que ese dato de tu gráfico de tu izquierda, que se ve en ujú, barra, que se quede arriba y no que se quede abajo. Ya que hacia abajo tenés tu línea, nomás digo, ¿verdad? ya. Entonces, me parece más Este. legible que ese que está en blanco abajo, que se vaya nomás arriba. Y ese hace también de la misma forma el cambio. Ese, el de arriba, eso. Creo que es externo, extremo externo, ahí. Pero cambiarlo otra vez a su color de letra. Eso. Ahí me parece que está mejor. Para alguien que va a ponerse a mirar las alturas de las barras, no. Ah, pero son justito casi los mismos datos. Ah, 467. Bien.
Perfecto. Entonces, este tema de combinación de gráficos es simplemente ver qué series querés que estén como barra, qué series querés que estén como línea. Puede tenerlo todo como línea, todo como barra, o inclusive puede tenerlo, no como barra, como columna, siempre me confunde. Y de esa forma final, lo que falta es cambiarle el título. Entonces en el título puedo entrar y hacer la modificación y ponerle el mismo título que tiene el otro gráfico. Entonces ahí básicamente voy a poder igualar a los dos gráficos. La única diferencia entonces que tienen estos gráficos son los colores, ¿sí? Y a partir de ahí prácticamente fue lo que hicimos al principio, ¿verdad? Ahora, ¿tu programa tiene de entrada el gráfico combinado o no tiene? No. Bueno, entonces, pensando en esas versiones que no tienen el gráfico combinado, ¿cómo se puede hacer? Eso básicamente es lo que quiero mostrar, digamos, ¿verdad? Entonces, supongamos, y quiero que me vuelva a compartir tu pantalla ahora, entonces así vamos a ver bien exactamente lo que estás haciendo. Deja nomás de compartir, Neri, un ratito, así Dale. vemos la pantalla ahora. Este era algo que a mí no me... Tipo, no sé qué hay en ¿No te el mueve? medio. ¿No te mueve? Ok. Base interior se va a ir en el medio. Extremo externo, puedo ponerle a ver qué te dice. Se va un poquitito más arriba. A lo mejor puedes solucionar eso con el alto del... eso o... a ver, ¿qué más puede ser? Y a eso es lo que yo voy cuando digo que a lo mejor a veces eso de que todos se vayan al mismo tiempo no sigue siendo la solución. Entonces a lo mejor vamos a tener que hacer que movimientos manuales, digamos, ¿verdad? Ese 131, la primera columna, por ejemplo, está bien, pero ese 152 ya está muy pegado a entonces así manualmente vamos a ir moviendo número por número. Cuando son muchos es todo un tema, pero si son así pocos como esto, a lo mejor le podemos mover. Vas a tener que, si te es complicado hacer el movimiento, tenés que salir nomás y volver a hacerle un clic, porque un clic nomás tenés, a ver, un clic y otro clic pero despacio nomás, no dos clics rápido porque él va a entender que vos querés escribir adentro y ahí no te sale la cruz de flecha, es lo que te tiene que salir. Ponete un poco hacia el borde, ahí te sale, pero no sé. Hacer un poco algo para que te sea más fácil manejar esto. Hacerle un zoom más alto. Viste que está en 100. Entonces, hacerle un zoom en 100 y algo. Entonces, ahí estos puntos que te salen, los puntos blancos, te van a dejar más espacio entre ellos. Cuando el zoom es más grande, ¿sí? Entonces, ahí cuando te pones en el medio de estos puntos blancos, te sale la cruz de flechas. Pero tiene que ser en las líneas. Ahí te sale la cruz de flechas. Y ahí sí le podés tirar para abajo. Eso era. Es nomás todo un arte este tema de modificar, digamos, los formatos, pero nada, así se hace, digamos, ¿verdad? Cuando ese movimiento masivo en general no soluciona, digamos, la ubicación de las etiquetas, entonces vamos a tener que movernos nosotros. Entonces, vamos a suponer nomás que la posición que yo le quiero dar no es allá arriba, sino que es adentro de la barra por debajo. Entonces, si no hay una posición genérica que me muestre eso, yo voy a tener que ir yo a bajarle uno a uno para que esa posición se vea en ese lugar, digamos, ¿verdad? Pero ahí ya está relativamente mejor que hace rato. ¿Qué le falta? El Acá lo tengo título, en la que no sé qué mano. decía por ahí Neri te dice. Eso. ¿Qué? ¿Qué decía el título de tu gráfico, Neri? ¿Colaboradores? Era colaboradores por empresa y área. Ok, por empresa y área. De lujo. Listo. Bueno, pero ahora, pero ¿y cómo hiciste este si vos no podías hacer por combinado, Ara? No, y acá tuve Eh, que Te ir fuiste a cambiarle. Bueno, entonces, acá. Y no, acá pero entré. pero el tuyo en realidad te da ¿Tenés? combinado, te da. Yo lo que te Sí. pregunté es si no tenía esa categoría de combinado, pero no importa, aunque tengas, vamos a suponer que no sé por qué, no es esta la versión que ustedes abren y tienen que hacer sí o sí ese gráfico y no tienen ese tema de combinado. ¿Cómo se hace? Entonces, vamos a crear otra vez de cero un gráfico. A ese gráfico puedes llevarle o más a la derecha o más abajo y vamos a crear un gráfico nuevo. Y a ese gráfico nuevo vamos a tener que volver a seleccionar otra vez los datos, ¿sí?
y vamos a pedirle graficar, insertar, pero vamos a suponer que vamos a insertar uno de los dos nomás, o todo línea o todo barras. Barras, columnas. Entonces vamos a insertar así el gráfico, o un gráfico de línea o un gráfico de barra, de columna, perdón. Entonces entra en uno de los dos, Ara. No entiendo. Necesito que selecciones otra vez todos tus datos. Y ahora te va a insertar. Y viste que entre tus Ah, gráficos ya. hay solo columna o solo insertar columna. En este caso es el primero de la izquierda, el primero de esa lista de arriba. No, ahí donde estabas luego. No. Viste que Sí, vos ya pasa entraste que en tengo uno. el cosito de... Ah, ya. Sí, ese pues yo no veo. Yo me veo solo deja- solo tu. Y Molesta. minimizar Ahí nomás. acá. Minimizar un ¿Cómo se chiquitito tu. minimiza? ¿Viste el botón de minimizar que está allá arriba? Al lado hay uno, al lado de la X. No sé si ves tu botón la X donde te suele ir para cerrar. Arriba en la esquina. A la derecha hay un botón que es tipo restaurar o. Ese botón lo que tenés que presionar para que se achique un poquitito. Y al achicarse un poquitito va a salir seguramente de tu comando de zoom. Espera que voy a tratar de mostrarte cuál. Pum. Este. No sé si se puede ver ahí donde te marqué en rojo. Ese botón presiona un poco. Ahí se achicó un chiquitito. Y ahí seguramente si te vas ahora en insertar, te va a mostrar. Y ahí no sé si ya ves. Tiene que ser este botón o el de abajo. Entonces para enteramente graficar en barra, o en columna o enteramente en línea. Entonces en línea va a ser el primero de la derecha o en columna también va a ser el primero de la izquierda en realidad. Yo te dije el de la derecha, discúlpame. Yo lo que te dije mal. El primero de la izquierda tiene que ser ese. Entonces, ¿qué es lo que vemos hasta acá? Que todas las líneas o todos los datos están en línea o están en columna. Hubiese sido así también si es que estaban en columna. Pero ahora mismo lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuál de ellos queremos que tenga un tipo de gráfico o un gráfico diferente. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. No recuerdo cuál. Podemos ir a la izquierda para ver cuál era el que queremos pasar a columna, ¿sí? Entonces, el primero arriba parece que no es, porque es el más alto. Entonces, el primero, o sea, viendo las líneas de arriba abajo, el primero se queda como línea. El segundo tiene que ser barra. Entonces, a esa línea naranja le vas a agarrar y al agarrar le vamos a hacer lo siguiente. Allá arriba tenés la herramienta de gráfico. Entonces vas a entrar en diseño, ahí. Y en diseño tenés la opción de cambiar tipo de gráfico. Entonces, al entrar en el botón cambiar tipo de gráfico, él te va a presentar todos los tipos de gráficos otra vez. Y ahí vos le vas a decir que ese querés cambiar a, ¿cómo se llama? A columna, ¿verdad? Entonces, andate un poco a columna, pero ojo que yo quiero que le aplique solo a, o sea, espera un ratito. Viste que vos entraste otra vez en el que dice combinado. Se supone porque esa versión no va a tener. Entonces quiero que te vaya a pedirle solo columna. Ahí, right. Pero Cambiar cuando tipo yo de le gráfico. pongo cambiar tipo de gráfico, ya me tira a combinar. Sí, ya sé. Pero si te vas Ah, vos manualmente a esta columna, porque viste que arriba, la primera categoría de columna, ahí, pero el tema es que te cambia todo, Ahí pero, ¿no? te va a cambiar todo. Y vamos a probar. Dale un poco a aceptar. Sí, te cambió todo. Entonces no tenés de otra. Cuando tenés el sistema de combinado, en tu caso vas a tener que hacerlo por el combinado. Cuando no tenés combinado, es que esta opción le va a aplicar solamente a esa selección que vos estás dándole, digamos. Yo conozco nomás uno que cambia, pero cambia para el eje, no para el tipo de gráfico. Control Z nomás dale para que se vea de la forma ahí. Bueno, entonces no tenés de otra. Cuando seleccionas la línea naranja y le das, él te lleva directo a combinado y en combinado vas a tener que hacer la selección. El que no tiene nomás la versión de gráfico combinado no tiene ese panel que vos estás viendo ahora mismo para poder hacer esas modificaciones. Por eso nomás te estaba tratando de mostrar cuál es una opción diferente para poder hacer. Bueno, ahí básicamente donde tripulación tiene línea o puedes cambiarle a columna. De hecho, ahí vas a tener todos los tipos de gráficos, pero ahí seleccionarle nomás columna y así se va a ver ese, ¿verdad? Después el que tiene, el otro era el que tiene la línea naranja, creo que oficina, el que está primero, entonces, ese va a tener columna
Y ahí parece que estamos. Ahora lo que nos queda es el tema de los colores y las etiquetas, ¿verdad? Etiquetas, título y colores. Eso. Esa sería la opción que tomamos hace rato. Después serían las etiquetas. Con el signo más hay que insertarle. Eso. Y después es seleccionar cada uno y moverle de acuerdo a el que necesiten, ¿sí? Entonces tendría que ir encima. El otro creo que ya estaba en el extremo externo. Ahí, por ejemplo, ¿qué había? O sea, a mí me gustaría más ese que el otro que se Ujú. encima con la línea, digamos, ¿verdad? Eso es lo que yo me refería hace rato Porque para poder este es llevarle. de este. Exacto. Y el 66 que está ahí, el del azul, a lo mejor el de la línea puede ir abajo para que se separe un poco más con el de las barras azules. No. Ese mejor que se quede arriba, digo, encima. Ese que seleccionaste recién, ese encima, extremo externo, ahí. Y el de la línea es lo que tiene que, para mí, irse un poco más abajo. No encima porque se encima con, ahí, por ejemplo. Y otra vez el tema del color que puede estar adecuado a su línea, ¿sí? Pero ya va a depender un poco de qué color de fondo tenés, como para que se lea mejor y todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso hace rato cuando Neri le puso en blanco se veía bien, porque justo contrasta con los dos fondos, el gris y el celestito, digamos, ¿verdad? Sí. Y la leyenda, en este caso nomás está abajo, puede estar a la derecha, y el título. En este caso nomás podemos verle con el signo más que tenés ahí a la derecha. Ese te va a dar la posición de la leyenda en la flechita. Muy bien. Ahí puedes jugarle eso. Buenísimo. Ahí está. Y ahí más o menos ya está. Y por último el título. Y en este caso, por ejemplo, no necesitamos ajustar el eje de la izquierda con millones, millares, eso porque los valores no llegan a miles, digamos, ¿verdad? Entonces es más manejable en cuanto a la visualización de los números. Y ahí, por ejemplo, una salvedad con el título es que el título puede pegarse en la barra de fórmula. Entonces seleccionás ese, copias, entras ahí adentro y andate en la barra de fórmula. Andate un ratito en la barra de fórmula sin seleccionar eso. Bueno, ahí hiciste haciéndole por el título, pero dale un poco control Z para ver nomás que también es lo mismo. Andate a la barra de fórmula allá arriba, al lado del botón FX, y ahí pega. A tu derecha, más a la Ah, derecha, más a la derecha. No, ese es tu izquierda. Es el otro lado. ahí espera aquí. Donde está el botón FX, al lado está la barra de fórmula. La línea blanca esa, la Ujú. casilla blanca. Ahí pega, eso que Mm. copiaste. Y al darle enter, eso también hace que se visualice como título de tu gráfico, ¿sí? Pero siempre que hayas seleccionado el título del gráfico, todo lo que escribe en tu barra de fórmula va a llenar el dato del gráfico. Eso nomás como detalle para entender que pudiste haber hecho de dos formas nomás, nada más que eso. Bueno, y ahí estamos. El tema del gráfico, al menos que Neri. ¿Qué tal, Neri? ¿Te quedó alguna duda, alguna pregunta de esto? No, ya aclaré ¿Cómo varias este se cosas. pone así y se pone Correcto. Puedes así? seleccionar el eje, darle un clic derecho para ver dar formato al Mate. eje. Entra ahí, te va a salir eso y vamos a ver un poco. No sé un poco si ahí tenés eje del texto, eje fecha, etiquetas, números. Creo que es número. Andate un poco a Tipo de número. eje. Eh, Tiene que ser uno que hace de alineación. En realidad no le veo acá. Entonces, andate por un ratito a inicio, porque lo mismo, si vos le estás seleccionando a veces, si te va a inicio, en inicio, allá tenés un botón, dice AB y estás inclinado. Entra un poco en ese. Veo un poco si ese te permite inclinar o no. Seleccionarle nomás a ver si te cambia la inclinación o no. Ahí, por ejemplo. Ahí con eso cambiaste, ¿sí? Puede que esté leído así, puede que esté al revés, de arriba abajo, de abajo arriba. Ya va a depender de cómo vos quieras ubicar ese eje, ¿Y digamos. cómo se pone otra vez así Y en otra vez, y vertical? tildás otra vez Horizontal. el que estaba sombreado, tildado otra vez.
el que dice ángulo descendente, tilde otra vez, y ahí tiene que normalizarse. Ahí entonces ya tenés, digamos, esa visualización. Al pelo, ¿qué hora es? Falta media hora. Vamos a arrancar ese tema de fórmulas. Para mí es muy importante que ustedes puedan manejar el tema de fórmulas. Lo que sí quiero ver es si está esa pestaña también oculta como estaba avance, por ejemplo. Entonces, es un poco clic derecho en una de las pestañas. Quiero ver si hay una que se llama luego fórmula. Después de tema nomás tiene que estar. Si no está, voy a enviarles un ratito. No, no está. Voy a enviarle nomás porque... ¿Será que podemos ver eso en otro día? Porque sí, me tengo que también. desconectar ya. No hay problema. Y vamos a dejar hasta acá. ¿Puede ser? Nos quedó media horita. Entonces a la siguiente clase vamos a darle 1 hora y media. Si les queda bien. Dale. Y vamos a ver, vamos a arrancar con fórmula. Dale que Neri. Y usted... No, mira que yo le suspendí al otro grupo de sus compañeros para poder tener con ustedes porque se encimaron. Ellos pues eligieron también lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Entonces Qué pesados son. le dije por la culpa de Neri, ahora véanse ustedes con ellos. Y ahí se van a agarrar ahora contra ustedes. Bueno, ya está. Y mañana, pero ¿qué tal estamos para dar esa 1 hora y media o están medio mal? Yo no. Mañana. Jueves, Bueno, puede ser. vean ahí, avísenme qué día, qué hora y yo le voy a hacer volar a todos los otros y vamos a terminar ya Dale. con su 1 hora y media. Así para que Dale. ustedes terminen con preferencia. Dale. ¿Estamos? Profe, Señor, ¿vos haces certificado también por los cursos sí. que se van dictando? toditos tienen certificado. Al final, Purete. termino el curso y le envío así en formato digital, ¿verdad? Mm, Nombre completo o solo primer nombre y primer apellido, eso ya depende de cómo ustedes quieran que aparezca su certificado, me tienen que pasar nomás, yo le imprimo eso y ni bien termine la clase, así como le envié el link de las clases, le envío también como adjunto los certificados. Ustedes bajan, Excelente. tienen así o imprimen, ya depende de ustedes. Dale, profe. ¿Estamos? ¿Quedamos así? Te avisamos. Dale, pues, profe. súper, gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Hablamos, chao, chao.